El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:32. Interesante charla la anterior, ¿eh? Sí, buena entrevista, muy buena entrevista. Buena estuvo. Aprendan a escuchar a todos, a sacar conclusiones. Está bien nutrirse de diferentes visiones, ¿no? Claro, La gente sí tiene que ser. debe entender aquello. Sí. Yo les planteaba esa discusión el otro día a propósito de que me senté a escucharle por una hora a Jaime Bailey. Sí. Todo el mundo sí, me mandaron al pan por haberle oído a Jaime Bailey. Si no, ¿cómo tienes tu propio A veces criterio? habla incoherencias, pero digo, a ver, como escritor fue muy bueno, como periodista algo también. Pero ¿no? hasta para comentar lo que él dice Claro. uno tiene que escuchar, pues. Claro, para saber qué opina, ¿no? Claro. Sí, finalmente termina siendo un actor importante de la opinión pública a nivel regional. Es un escritor importante de Perú. Durante muchísimo tiempo fue un periodista, un periodista porque ahora no sé ya qué es, creo que es más un showman. Un showman. Es un showman. Sí, más que periodista. Sí, es un showman. Pero bueno, Oye, cambiemos de tema. de otro tema muy interesante con Por el favor, cual nosotros contertulio. siempre estamos pues a la vanguardia. Sí. Está con nosotros aquí Virginia Gómez de la Torre, y es directora de la Fundación Desafío. Le damos la bienvenida, el buenos días, y le hemos invitado para hablar sobre una iniciativa a Virginia que se hizo viral estos días y que es muy oportuna y que es coyuntural. Diario El Telégrafo publicaba: entregan guaguas gestantes en la Corte Constitucional. Organizaciones de mujeres a favor de que se amplíen las causales del aborto en Ecuador entregaron este martes 29 de octubre en la Corte Constitucional un pan tradicional, que es la famosa guagua en época de difuntos, en forma de una menor embarazada, en un acto simbólico para reclamar que se analice la interrupción voluntaria del embarazo por violación. Virginia, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo nace esta iniciativa tan creativa para promover precisamente que ahora que esté en la cancha de la Corte Constitucional se revise la ampliación de las causales del aborto en Ecuador? Bueno, son las coyunturas y los momentos que se juntan y aparece una idea ya súper interesante como esta de las guaguas de pan embarazadas, que una idea que la agarramos con uñas y dientes porque nos parecía muy creativa y pues la desarrollamos y se elaboraron 170 guaguas de pan embarazadas con un mensaje que interpela, no interpela solo a la Corte, porque ahorita estamos en la Corte, la pelota está en la cancha de la Corte. Por el Pero- veto por inconstitucionalidad. por el veto por inconstitucionalidad. También estuvimos en la asamblea y dejamos una guagua de pan en cada curul. Yo quisiera reconocer y agradecer lo que acaba de decir Cristina Reyes en relación al tema de no ser cómplice de la criminalización y de la vulneración de un derecho fundamental que es el de decidir cuándo quiero tener un hijo y con quién. En este país se obliga a las mujeres y a las niñas a parir producto de un crimen, y eso es visto por la comunidad internacional y ha sido observado y recomendado por más de 5 veces al país en relación a convenciones internacionales vinculantes que el Ecuador está incumpliendo. Entonces la guagua de pan simbólicamente representa a esas niñas embarazadas. La guagua de pan era una guagua gordita con una pancita que en general fue bien recibida, pero también ha sido absolutamente rechazada por los grupos conservadores, diciendo que estamos ofendiendo las tradiciones. O sea, si se ofenden por las tradiciones... ¿Ofendiendo la tradición de la guagua? Sí, ¿En serio? en serio, En este sí. país ahora Qué nos barbaridad. ofendemos por todo. Puede ser. Digo, se puede discrepar, pero ofenderse por eso. Por Sí, Dios. incluso nos han ofrecido un juicio. Ya. O sea, claro Por que traicionar la tradición de la guagua. sí, de la guagua de pan. O sea, las guaguas en el Ecuador no son de pan, son de carne y hueso y tienen sueños, tienen proyectos de vida. Y yo creo que haber utilizado ese símbolo fue muy importante porque el impacto del simbolismo de algo que está tan interiorizado en la gente causó efecto, porque realmente decirle a la gente que en este país las niñas se embarazan es sacarle de la naturalidad, de la normalidad, de la cotidianidad del incesto, por ejemplo,
Todos los días las niñas dan a luz de violadores y abortan. Todos los años las niñas se embarazan. Cada día 14 mujeres denuncian violación. 65.000 adolescentes dan a luz cada año y de esas 65.000 el 25% se ha embarazado en un entorno de violencia sexual. O sea, había un tuit interesante que decía 15.000 niñas se han embarazado estos 3 últimos años o 5 últimos años y entregan 137 guaguas en la asamblea y todo arde. O sea, ¿cómo estamos viendo la situación? ¿Cómo estamos nunca ponemos valorando en una balanza una cosa y otra, ¿no? No vemos la magnitud de lo uno y del otro. Ajá. Exacto. Claro, se escandalizan porque ustedes van y entregan pancito en forma de guaguas embarazadas y no se escandalizan porque hay menores de edad que son violadas y muchas de ellas en su entorno familiar, ¿no? Así es. No se escandalizaron cuando tuvieron que dar el voto. Yo quiero agradecer los 65 votos de asambleístas que sí se pusieron con la camiseta del país y dijeron no queremos un país en donde se obliga a las mujeres a parir de producto de un crimen. Pero hubieron 59 asambleístas que no estuvieron a la altura de ser asambleístas y le dijeron no a las mujeres y a las niñas ecuatorianas. Ahora en la Corte Constitucional, pues estamos planteando que la Corte no se lave las manos, porque podría lavarse las manos y decir, y no decir nada. Y no decir nada, podría. O sea, ese es un escenario también. A ver, vamos por partes. El gobierno, el presidente de la República, ¿qué le pidió a la Corte Constitucional? Le pidió que analice en el texto del veto el artículo 150, la transitoria segunda por inconstitucionalidad. Pero yo soy médica, yo no soy abogada, pero lo que dicen las abogadas feministas, los abogados que están a favor de este tema, es que la Corte podría lavarse las manos y decir, bueno, esta transitoria está ahí sin razón, no es legal, retírese la transitoria y aquí no ha pasado nada. Eso podría ser la Corte. Sin embargo, eso no sería ético, porque la Corte es el reducto de la ética del país y la Corte no está para interpretar una transitoria. La Corte está para interpretar la Constitución, Virginia. Por eso, y para interpretar los entornos jurídicos que afectan a la población y que impiden que se cumplan los derechos y que ejerzan los derechos. El pronunciamiento de la Corte, porque es el más alto tribunal de justicia constitucional de la República y es el único organismo que puede interpretar la Constitución, ese pronunciamiento allí sí tiene que ser objetivo. Ahí no hay subjetividades. Tiene que ser objetivo de lo que dice la Constitución. O sea, más allá de los temas éticos o qué sé yo que usted nos plantea, el tema es que el pronunciamiento de la Corte tiene que estar apegado a lo que dice la norma constitucional. Y los estándares internacionales, porque los estándares internacionales a los cuales nos debemos, porque hemos suscrito convenciones vinculantes que incluso en algunos casos como la CEDAW, los derechos de la Convención de los Derechos del Niño están por sobre incluso la Constitución. O sea, la Corte no puede obviar 5 recomendaciones de estos comités que le han dicho despenalice el aborto en caso de violación, y eso tiene que interpretar. Pero yo hablo de lo ético en términos de decir y tomar una decisión primaria que es, vamos a tratar el tema de fondo que es, si es que en este país es inconstitucionalidad obligar a las mujeres a parir de violadores. Eso la Corte lo tiene que decidir, y esa es una decisión que le estamos pidiendo a la Corte. La argumentación jurídica constitucional de derechos está por demás demostrada, porque esta Corte no puede ser menos, por ejemplo, que la Corte Constitucional colombiana, que hizo el mismo trabajo pero el año 2006, hace 12 años. No puede ser menos que la Corte de Justicia Argentina, que hizo este trabajo el año 2012. Entonces, yo no sé, estamos en un país rezagado frente a este tipo de avances y de progresión de derechos. Y yo creo que a la Corte Constitucional le toca técnicamente, jurídicamente, políticamente, porque este tema se ha convertido en un tema político, decidir. Y decidir en base a la realidad. Porque Quizás a ustedes, Virginia, y a quienes, digamos, sí nos hemos embarcado en la camioneta de los que sí esperan que exista mayor progresividad en los derechos. Lo que ocurrió con la decisión de la Corte Constitucional en cuanto al matrimonio igualitario les puede o nos puede, digo, pues me incluyo, generar expectativas de que exista la posibilidad de que esto se resuelva en el campo de la Corte. Sí. Por supuesto que sí. Porque la correlación de fuerzas lo demostró durante el debate en torno al tema del matrimonio igualitario. Por supuesto, estamos apelando a que hay una Corte de lujo.
esperamos que sea de lujo para este tema también. También pensamos que es incorrecto y es no sé si antitécnico, pero es incorrecto, por demás injusto, que empiecen a correr voces de que se van a recusar a los jueces que están a favor del tema, porque esas estrategias que a mí me parece que son miserables, se den. O sea, empezar a amenazar con recusar a jueces que están a favor del tema es por demás misógino y miserable. Claro, el problema es que aquí seguramente habrá sectores que van a adoptar la misma postura de aquellos que cuestionaron fundamentalmente a dos de los jueces que antes de ser jueces, en su condición de académicos, se pronunciaron a favor del matrimonio civil igualitario. Me refiero a Ramiro Ávila Santamaría y a Daniela Salazar, que digamos, los dos han tenido esa posición de avanzada, si se quiere, en torno a este tema. Por supuesto, pero legalmente tengo entendido y tengo la certeza, porque le he oído a juristas muy, muy importantes, que el opinar, el dar una opinión y tener un posicionamiento respecto a este tema no es causa de recusación. Entonces, si se está esgrimiendo la recusación como una estrategia para bajar los jueces que están a favor del tema y tener votos, no tener esos votos, pues a mí me parece por demás miserable. Y eso yo creo que la Corte debería tomar muy en cuenta, porque les estamos viendo, les estamos interpelando. Fuimos a la Corte a entregar simbólicamente unas guaguas embarazadas. Curiosamente, el martes que fuimos, entró la delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reunirse por el tema de la protesta social. La Corte Interamericana tiene un posicionamiento respecto al tema de aborto. O sea, no podríamos tener una posición menos que la Corte Interamericana, menos que las convenciones internacionales. Digamos, al final del día esto tenía que haberse resuelto en la Asamblea Nacional. Por supuesto, y también podía haberse resuelto con el veto del presidente. El presidente también podía haber vetado a favor. Me parece que tanto no la Asamblea como el Ejecutivo se han lavado las manos, ¿no? Sí, sin embargo, tengo que reconocer que el presidente dejó un resquicio que es salvador y que hay que reconocer, porque hay que reconocerlo, pero recalcando que la Corte no debería, no tendría y no podría lavarse las manos. O sea, es el momento de zanjar este tema. Estamos años, desde la Constitución del 2008 estamos peleando, primero para que no nos quiten el aborto terapéutico, porque ese es el objetivo de los grupos antiderechos, es el objetivo de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana Evangélica, ese es el objetivo. Eliminar cualquier tipo de aborto. Eliminar cualquier tipo de aborto, que sería un atentado contra el derecho a la vida de las mujeres que necesitan un aborto terapéutico. En este país hay dos causales de aborto no punible, porque en este país no es que el aborto es ilegal en todas las circunstancias, es legal para evitar un peligro para la salud o la vida de la mujer embarazada, y es en caso de violación a una mujer con discapacidad mental. Ninguna de las dos causales se cumple a cabalidad, pero despenalizar el aborto en caso de violación, impedir que las mujeres vayan presas. Existen mujeres presas y existen mujeres judicializadas. ¿Cómo pueden decir que no exista? Existen niñas judicializadas. ¿Cómo pueden decir que las niñas no son judicializadas? Sí, no son inimputables, es verdad. No van a la cárcel de la Tacunga, es verdad. Pero sí van a los centros de adolescentes infractores. Les aplican el Código de la Niñez y la Adolescencia, les aplican medidas socioeducativas. Cifra, Virginia, más allá de que, claro, estos asuntos se resuelven en lugares clandestinos, finalmente en países como el nuestro también, y yo sí soy de los que coincide con esos criterios de que se termina criminalizando hasta la pobreza en el caso de la mujer. ¿Hay algún tipo de cifras, insisto, más allá de que esto se resuelve en asuntos en lugares clandestinos, de cuántas mujeres abortan en el país en circunstancias no seguras? Esa cifra no hay. No hay, ¿no? No hay una cifra indirecta. No hay, y debería haberla, porque si en este país el aborto fuera legal podríamos saber cuántas mujeres necesitan de esta prestación de salud pública. No hay, porque es ilegal. En un país donde es ilegal no podemos tener cifras sinceras, porque es ilegal, pues. O sea, si fuera legal sabríamos cuántas mujeres necesitan esto. Pero hay una cifra que es indirecta, que es 10.000 mujeres llegan a los servicios del Estado por abortos inespecíficos. El aborto inespecífico que está en el INEC, que es una cifra, son 10.000 mujeres que llegan al sistema de salud. ¿Cuál es el aborto inespecífico? El inespecífico es aquel que va al sistema de salud con un aborto en curso, con un sangrado.
ahí pueden estar mujeres con abortos espontáneos, por ejemplo. Los legrados que se llaman, ¿no? No, bueno, ya casi legrados no se hacen, porque los abortos en este país y en el mundo entero se hacen con medicamentos. Entonces, los 10.000 que van son abortos que no fueron exitosos, digamos, y que necesitan la atención del Estado. Pero que fueron provocados. Pero que probablemente fueron provocados, ¿sí? Y que tienen derecho las mujeres a ir a los servicios a que les salven su vida. Entonces, en ese marco, pues podríamos decir que son 10.000. Pero frente a eso hay una cifra que no se sabe, porque muchísimos abortos se resuelven por fuera del sistema de salud. Las mujeres que toman medicamentos tal vez en un 84%, no tal vez, en un 84%, tienen éxito en su cometido de provocarse un aborto y abortar. Tomando medicamentos, pero depende de cuántas semanas está embarazada. Hasta las 12 semanas, que es más del 70 o el 80% de los abortos. Oiga, se producen en esas semanas de gestación. Virginia, ¿hay certezas a propósito de un mensaje que recibo y le pregunto a usted que sabe mejor que nosotros estas materias? ¿Hay tal vez certezas o presunciones de algún tipo de red clandestina o mafia clandestina que se dedica a dar paso al aborto en el Ecuador? ¿O es un mito eso? No. O sea, el aborto clandestino existe por siglos. O sea, las mujeres han intentado abortar desde que existe la humanidad y desde que existe la maternidad. El aborto está ligado a la maternidad y siempre se han hecho abortos, siempre han habido abortos. Las mujeres se han provocado abortos porque muchos de esos embarazos no son convenientes para su vida, para el momento de su vida. Lo que pasa es que ahora el progreso del conocimiento médico es tal que las mujeres tienen la posibilidad de abortar con medicamentos. Pero el consultorio o el empírico o la empírica que hace abortos con métodos impresionantemente agresivos para la mujer existen. Las mujeres se meten tallos de perejil, se meten armadores, alambres. Todo eso existe hasta ahora. Poniendo en riesgo su propia vida. Y se mueren. Virginia, se mueren. Además, como consecuencia de aquello, digamos, hay casos de suicidio de niñas, de adolescentes, de mujeres que después de haber sido víctimas de una violación resultan embarazadas y toman una decisión fatal, que es quitarse la vida. Por supuesto que hay. Las mujeres o las niñas o las adolescentes, por ejemplo, que las violan y se encuentran en un callejón sin salida, no quieren continuar con ese embarazo y no encuentran a dónde ir, pues se matan, es verdad, lo hacen. De hecho, el suicidio es la primera causa de muerte en la adolescencia. Habría que profundizar un poquito más y ver en qué circunstancias de esas muchachas tomaron la decisión. Pero tenemos y sabemos de casos, por ejemplo, de una niña indígena, 14 años, era violada por su padre y por su tío desde los 6. Se embarazó a los 14. Esa muchacha pidió a una brigada de salud itinerante en una comunidad alejadísima de la provincia de Bolívar que le saquen eso. Le pidió a la médica que le saquen eso. La médica le dijo que no podía porque eso era ilegal, que lo que podía es controlar el embarazo. Al siguiente día la niña se ahorcó. Ustedes... eso pasa, eso es una realidad. Ustedes, Virginia, están conscientes de que probablemente es un escenario. Capaz que la Corte no se pronunció, se pronuncia, pero en otro sentido. Si esto ocurre, porque usted dice, evidentemente está en el presupuesto que tal vez la Corte no genere algún pronunciamiento contundente sobre este tema. ¿Esta será la última batalla, la última batalla, o todavía habrá más batallas si es que no hay una decisión, digamos, que vaya en consonancia con las aspiraciones que tienen ustedes? Por supuesto que no. Nosotros tenemos una consigna que dice: de luchar por las mujeres nadie se cansa, y que de eso estén seguros los señores de la Corte. Nosotras introdujimos 2 demandas de inconstitucionalidad y de incumplimiento hace ya 4 meses, porque nosotros no confiamos en las decisiones de los políticos y de las políticas en este país. Nosotros no teníamos una actitud triunfalista respecto de la votación en la Asamblea. Jamás tenemos esa posición. Y en la Asamblea perdimos con más votos que los que estaban en contra, porque tuvimos nosotras 65 votos frente a 59.
Entonces las acciones están admitidas en la Corte Constitucional, por lo menos sabemos que la acción y cumplimiento de estas recomendaciones de las comités están admitidas, y la Corte Constitucional no se va a librar de enfrentar este tema. Si no le hace caso al veto, pues las acciones están ahí y va a tener que pronunciarse sobre las acciones, quiera o no quiera la Corte, lo va a tener que hacer. Entonces, la pelea sigue. Y este no es un tema que se resuelve con encuestas o consultas, ¿no? Porque no, por favor. En materia de derechos, eso también hay que hacerle entender, porque hay gente que está diciendo, bueno, entonces vamos como con el tema del matrimonio igualitario, a consulta popular. Los derechos no se consultan. El derecho a decidir sobre cuántos hijos quiero tener, con quién quiero tener, o si no quiero tener hijos, eso está en la Constitución. ¿Cómo es posible que si le violan a una niña, a un adolescente, le obliguen a parir del violador? Eso es obligar a parir de un crimen. Un crimen. Las mujeres, las niñas son víctimas y las víctimas tienen derecho a la reparación integral, que en nuestro caso es por lo menos regresarle al estado anterior de la comisión del hecho, porque la violación no se la va a quitar nadie. No estamos planteando que abortando se le va a quitar el trauma de la violación, como perversamente lo han dicho, pero para muchísimas mujeres abortar de un violador es la condición para empezar a sanar, y ese derecho está en el Código Penal. El derecho a no estar embarazada y a volver a la situación anterior de la comisión del hecho, que se llama violación, eso está en el Código Penal, en un artículo clarito. Entonces, yo no quiero estar embarazada, me tienen que cumplir con ese artículo que está en el Código Penal. O sea, si el tema de aborto por violación es una secuencia de violación de derechos impresionante, es una violación que está ahí, que la Corte lo tiene que ver. Correcto. Estaremos expectantes de aquello, por eso la importancia de este diálogo con Virginia Gómez de la Torre. Gracias por el Muy tiempo. amable, Virginia, gracias. Muy gentil. Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, justamente comentándonos su expectativa en torno a la decisión que deberá adoptar, máximo en las siguientes 2 semanas, del veto parcial por inconstitucionalidad del presidente de la República al Código Orgánico Integral Penal sobre lo que tiene que ver con la despenalización del aborto por violación. Gracias a nuestra invitada, 7 de la mañana, 54 minutos.